Vamos a empezar a un tema llamado biografías papales, porque a menudo, por no conocer la biografía de los papas, nos dejamos llevar por cuentos inventados por algunas personas. Hay gente que se inventa cada cosa, pero también nos vamos a enterar de cosas que no nos gustaría saber de nuestros papas, pero que también tenemos que enterarnos, como algunos errores que ellos tuvieron. Ahora, habiendo dicho eso, comencemos con la historia y con la biografía del primer papa que gobernó la Iglesia Católica. Estamos hablando de Simón Pedro. Ahora, hay que reconocer que Pedro no era su verdadero nombre. Si vemos bien en el contexto, cuando los evangelios hablan de Pedro, están refiriéndose de esta manera porque era su apodo. A Jesús le gustaba mucho darle apodos a sus apóstoles. Y como habían dos apóstoles que se llamaban igual, Simón, a uno le puso el fanático o celote, Simón Celote o Simón Cananeo, y al otro le llamó la piedra. Su verdadero nombre era Simón, o como le dicen en arameo, Shemón. Este Simón era de profesión pescador. No por nada, su pueblo natal, Betsaida, en arameo significa casa de pescadores. El lugar exacto donde se encuentra Betsaida hoy en día es desconocido por el hecho de que hay 3 ruinas sin identificar en el noroccidente del lago de Galilea. Sabemos que la antigua Betsaida tiene que ser una de estas 3 ruinas. El misterio es cuál de las 3. Ahora, habiendo dicho esto, continuemos. Como era Simón un pescador de profesión, los evangelios nos relatan que Jesús los encontró poniendo como se dice, sus redes a secar. Llega Jesús y le dice a ellos que los hará pescador de hombres. Es decir, que habrá un cambio en la profesión que ejercía este apóstol Simón. Ellos hacen caso, dejan sus redes y lo siguen. Estamos hablando de Simón, que sabemos que él también tenía un hermano llamado Andrés, que también pasó a ser uno de los apóstoles. De hecho, las escrituras nos dicen que Andrés es quien llevó a Simón, después llamado Pedro, a conocer a Jesús. Ahora, para este tiempo sabemos que Pedro, por lo menos una parte de su vida, era casado. Pero hay una fuerte corriente de estudiosos de la Biblia que creen o creemos firmemente que cuando al fin llega Jesús a llamar a Pedro, ya era viudo. La evidencia la encontramos en esto. Las mismas escrituras nos dicen que Pedro tuvo una suegra. Esto implica
que hubo un tiempo en que estaba casado. Pero esta misma escritura que hace referencia a la suegra de Pedro nos muestra que ella está enferma. Y a pesar de que esta suegra está enferma, no hay ninguna mención en la Biblia de que la esposa de Pedro estuviera atendiendo a su mamá. Sabemos que fue suegra de Pedro, estuvo gravemente enferma, pero aún a pesar de esto, la esposa está ausente. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿por qué si la pobre mujer está gravemente enferma, su hija no le está dando los cuidados? ¿Dónde está la hija que no atiende a su mamá que está gravemente enferma en casa de Pedro? No es como si la hija tuviera que salir a un país lejano y por eso no supieran con las atenciones que le estaba dando. Ahí estaba en casa. ¿Dónde está la hija? ¿Por qué no se menciona? La conclusión más lógica es que esta esposa está ausente en este momento crítico en la salud de su mamá, es porque la esposa de Pedro estaba ya muerta. Pedro, para este momento, ya era un viudo. Por ahí estoy escuchando a alguien que tal vez diría, si Pedro es viudo, si la esposa ya murió, ¿qué hace con la suegra en casa? Pero para entender esta parte hay que entender la cultura judía. Lamentablemente, en la cultura judía de tiempos bíblicos, era una cultura muy machista, donde una mujer no tenía ningún valor en lo absoluto si no era amparada por un hombre. En esta triste sociedad machista en la que vivieron los apóstoles, la palabra y la dignidad de una mujer no valían ni un cero a la izquierda, no valían nada. Es más, hay un refrán que dice que en esta cultura más derecho tenía el perro que la esposa. Más derechos tenía un perro que una mujer. Mientras la mujer era soltera, necesitaba de su padre que la avalara a ella, porque si no tenía un padre, una figura de paternidad, sus derechos como una niña, como una jovencita, no valdrían nada por el hecho que un hombre no estaba ahí para hablar por ella. Ya cuando esta mujer se casaba, ya entonces pasaba a manos, por así decirlo, del marido. Entonces la mujer era dependiente del marido para avalar y proteger la dignidad de ella como mujer. Necesitaba que su marido la protegiera, la atendiera y cuidara de sus necesidades. Pero como ocurre muchas veces, tristemente, el marido fallece pronto. La pobre mujer, ahora viuda, se quedó sin voz otra vez. Ahora, si esta mujer tuvo la dicha de que su marido y ella hayan tenido un hijo varón, ahora es el hijo varón quien habla
por ella. Ahora le toca al hijo varón cuidar y proteger de ella. Este es uno de los motivos por el cual Israel tenía la ley del levirato. Si la mujer enviudaba y no tenían familia, el siguiente hermano tenía que casarse con ella, porque así ya se estaba protegiendo la dignidad de esta mujer y la posteridad del marido difunto. Pero ocurre otro problema. ¿Qué tal si la viuda no tiene hijos varones y ni tampoco tiene cuñados que la puedan amparar con la ley del levirato? ¿Qué sería de ella? Pobre mujer, queda abandonada ante la sociedad. Esta mujer entonces no contaba con ningún derecho ni ante la sociedad. Quedan abandonadas, maltratadas, olvidadas, y por no tener un varón que hablara por ellas, eran muy a menudo abusadas. Ahora, estamos hablando de la suegra de Pedro. Obviamente esta ya era una mujer ya mayor. Por lo tanto, conociendo varios factores socioculturales de la época, podemos asumir sin temor a predicar, sin temor a equivocarnos, que esta mujer también era una viuda y que no tenía hijos. Por lo tanto, esta mujer que había sido la mamá de la difunta esposa de Pedro, ahora era una de estas mujeres solas que no tenían quien hablara por ellas. En esa sociedad, si no había un varón que la acompañara, ella sufriría mucho. Imagínense la situación de esta viuda gravemente enferma si no hubiera tenido a Pedro que hablara por ella. Ahí la pobre mujer gravemente enferma, arrumbada en la calle porque no hubiera un hombre que la atendiera. Así era la situación de la mujer en tiempos bíblicos. Pedro, siendo un hombre decente y misericordioso, no podía abandonar a la mujer que le dio luz, a la mujer que él había amado mientras esta otra mujer vivía. Por lo menos le debía la decencia de ampararla mientras podía, como varón que era. Por eso concluimos que Pedro, o Simón, quien ya después Simón llegó a llamarse Pedro, era un hombre misericordioso que se compadeció de su suegra cuando ésta enviudó y la mantuvo en su casa aún después que la esposa de Pedro, que era el lazo que unía a los dos, aún después de que esta falleció, a la suegra seguía en la casa de Pedro para que Pedro la amparara. Ahora, dentro de las enseñanzas que le daba a Jesús a Simón, pasan por un lugar llamado Cesarea Filipo. Cesarea Filipo era una situación interesante porque marcaba la frontera entre la región del judaísmo y el principio del mundo pagano. Estando aquí en esta región, Jesús le pregunta a los apóstoles que quién creen ellos que Jesús es.
¿Quién es Jesús para ellos? Es lo que él quería saber. Esto lo encontramos en Mateo 16. Cuando Jesucristo hace esta pregunta, Simón, que por cierto, el padre de Simón se llamaba Jonás, en algunos escritos dice hijo de Juan, pero cuando lo vemos en arameo dice Shimon bar Yona. Yona no es la traducción de Juan al arameo, eso sería Yehonatan. Yona en arameo significa paloma y es lo que nosotros después decimos Jonás. Por eso sabemos que el padre de Simón se llamaba Jonás, aunque algunas traducciones lo ponen como Juan, debido a la similaridad en los nombres Yuna y Juan. Ahora, estando ahí, Simón bar Yuna, Simón, hijo de Juan, exclama a Jesús y le dice, tú eres el Hijo de Dios vivo, el Mesías. Jesús le contesta y le dice, bendito seas, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te le reveló la carne, sino el Espíritu que está en los cielos. Desde ahora te llamarás Kipa, o sea, piedra. Kipa porque lo dijo en arameo. Cuando Jesús y los apóstoles hablaban entre sí, el idioma que usaban es el arameo. No más que ya después, cuando se tradujo al griego, se usó la palabra Petros. Le dice, bendito seas, Simón, hijo de Jonás, ahora te llamarás piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy las llaves del cielo. Lo que ates aquí será atado en el cielo, y lo que desates aquí será desatado en el cielo. Aquí entra un debate muy interesante entre católicos y no católicos, que es la autoridad papal. Ahora, entrado en esto, veamos, los protestantes interesantemente ponen el juego de palabras, Petros y Petra. No, que Petros decía que era una piedra chiquita y luego, pero Petra, esto y el otro. Pero la piedra chica que de la cual hablan los protestantes ahí sería litos en el griego y no es lo que dice el evangelio, no dice litos, dice Petros y Petra. Ahora, también hay otro detalle importante, como lo acabo de explicar. Cuando Jesús hablaba con los apóstoles, el idioma que ellos usaban entre sí no era el griego. El griego era una especie de lengua franca que se usaba para hablar judíos con los no judíos. Pero cuando eran gente de descendencia judía y estos hablaban entre sí, usaban arameo. Y en arameo no se dice ni Petros ni Petra. Son palabras griegas que se usaron muchos años después. En el arameo original del Evangelio de Mateo, ya que Eusebio de Cesarea nos dice que el idioma original del Evangelio de Mateo fue en arameo se le dice atetkera kipa, o al kipa de ebeine iti, que en el arameo dice, te llamarás piedra y sobre esta piedra construiré mi iglesia. No usa el griego. Así que todo este juego de palabras que inventan los protestantes para justificar su rechazo del papado, realmente no deja de ser eso.
un simple y sencillo juego de palabras que no entra. En el hebreo, perdón, en el arameo, kipa no diferencia el tamaño si es grande o chica. Simplemente quiere decir piedra y punto. Ahora, de esta palabra kipa, ya después pasa al griego, no, cefas, ya que en varias veces vemos que hace referencias Pablo a cefas. Pero ya después hablaremos un poco más al respecto. Este mismo versículo, interesantemente, aquellos protestantes que se meten con el juego de Petros y de Petra, no toman en cuenta el siguiente versículo que dice, a ti te doy las llaves del cielo. Al entregar las llaves era símbolo que le estaba entregando autoridad, le estaba dando potestad. Pasa a ser la autoridad principal entre los apóstoles después de Jesús. Jesús ya empieza a construir una jerarquía eclesiástica, poco a poco, empezando cambiándole el nombre de Simón a Kipas, o como lo conocemos hoy en día, Pedro. También vemos esta posición de autoridad en el hecho, por ejemplo, en Mateo 10, versículo 2, que nos empieza a enumerar los apóstoles. Dice, primero Pedro. Dicen los protestantes, pero es porque los está enumerando. La pregunta es, ¿por qué es que nomás dice primero Pedro y no dice y segundo fulano, tercero fulano, cuarto fulano? Otros protestantes dicen, es que los está enumerando en el orden según los llamó Jesucristo. Esto tampoco conecta, porque las escrituras nos muestran que primero llamó a Andrés y después Andrés es quien trajo a Pedro. Si fuera que estuviera mencionándolos en el nombre en el cual fueron llamados, el nombre de Andrés aparecería primero. Pero nomás dice primero Pedro y hasta ahí. Ya después dice fulano, sutano, perengano sin enumerarlos. La respuesta a a esta falta de paralelismo en estos versículos al principio del capítulo 10 de Mateo se encuentra en el Evangelio de Mateo, en su arameo original, donde dice explícitamente con estas palabras, Kadmehun Kipa, perdón, Kadmehun Shimun de Kerakipa, que en arameo se traduce eso, el que va al frente, Simón, apodado Piedra. La palabra importante aquí es la palabra aramea Kadmehun. Kadmehun tiene como su raíz Kadam, que significa estar al frente de, estar a cargo de. Entonces, cuando dice Kadmehun, en el Mateo 10:2, en el arameo original dice Kadmehun Shimon, quiere decir el que está al frente, el jefe, el líder, Simón, de que era apodado Kipa, Pedro, piedra. También vemos que el nombre de Pedro aparece 195 veces en el Antiguo Testamento. Y de estas 195 veces, 100 de estas veces aparece empleando una posición como el brazo derecho de Jesucristo. Es el que habla en nombre de los apóstoles.
Cuando los fariseos quieren reclamarle algo a Jesús, vienen con Pedro a reclamarle, como en la parábola donde Jesús le dice a Pedro que pesque que vaya a pescar y saque la moneda del pescado, entre varios otros textos. También vemos, creo que es en Hechos 10 o Hechos 11, se me olvida cuál de estos, que bueno, me voy a esperar esto hasta que lleguemos ahí. Vemos entonces ahora Simón, Pedro, Simón, ya Jesús le cambia el nombre a Pedro y pasa a ejercer como jefe de los apóstoles. También vemos esto en el hecho que ya después hay un cierto núcleo entre los apóstoles, una especie de élite que Jesús forma entre los apóstoles, que eran Pedro, Santiago, también conocido como Jacobo para los protestantes, y Juan. Porque estos tres lo acompañaban aún a lugares donde los otros apóstoles no eran invitados. Bueno, llega el tiempo. 3 años después, llega el tiempo para que Jesús padezca su pasión. Y están reunidos a la mesa en el cenáculo en el monte Sión de Jerusalén. Se están participando de la primera misa, la misa que ofició Jesucristo. Durante este tiempo, Jesús le recuerda a los apóstoles que esa es su última vez que iba a estar con ellos, porque él va a ser entregado a los paganos y ser crucificado. Y le profetiza a ellos que todos se van a acobardar y abandonarlo. Pero Simón, Pedro, era muy impulsivo. Impulsivamente le prometió a Jesús que no lo abandonaría. Y es cuando Jesús anuncia una profecía donde dice: esta noche, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Pedro insiste diciendo: no, yo no. Jesús cambia el tema, siguen con el tema de la despedida de Jesús. Estando en el huerto de Getsemaní, después de esta cena, llega Judas Iscariote con los soldados y Pedro, bien impulsivo, saca una espada y le corta el oído a uno de los criados del jefe de los sacerdotes, también llamado Caifás, curiosamente. Ahora, Jesús lo regaña y le ordena que ponga la espada en su lugar, porque el que vive por la espada morirá por la espada, dando a entender que ese no es el llamado de su iglesia. Desde luego, una vez arrestado Jesús, él no iba a querer quedarse sin saber cuál era el destino. Por eso siguió a Jesús a lo lejos durante todo el recorrido del jueves por la noche. Y cuando llevan a Jesús a juzgar en la casa de Caifás, no muy lejos de donde habían estado con la última cena, en lo que ahora se conoce como Galicantu, también en el monte Sión, ahí la sirvienta del sumo sacerdote y otras 2 personas más lo identifican como seguidor de Jesús. Es en este momento cuando Pedro niega a Jesús 3 veces. 3 veces.
y oía al gallo cantar. Pues se puso a llorar amargamente. 3 días después, mientras estaba Simón reunido con los demás apóstoles, oye que alguien toca en la puerta y resultan ser las mujeres del grupo que le venían a decir que la tumba ya estaba vacía. Sale corriendo Pedro junto con Juan. Pegan carrera hasta el sepulcro. Llega Juan primero, porque Juan era el más joven. Juan para ese tiempo apenas tenía aproximadamente 16, 17 años de edad. Pero reconociendo que ahí la autoridad es Pedro, al llegar al sepulcro no entra. No porque no haya querido entrar. Era un jovencito. ¿Conocen ustedes lo impulsivo que son los adolescentes? Estaba muy encariñado con Jesús, tanto que fue el único de los apóstoles que no pegó carrera. Desde luego que estaba muerto de ganas por saber qué sería del maestro. Pero recordaba que no era su lugar ser él quien entrara primero. Se hizo a un lado y dejó a la autoridad de la iglesia, el jefe de los apóstoles, el primer papa, Pedro, entró primero. Revisó el lugar, confirmó, y es hasta entonces que entra el apóstol Juan. Unos días después, están reunidos en la mesa, se le aparece Jesús. Lo vemos en Juan 20, donde le dice, reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen quedarán perdonados, y a quienes no perdonen quedarán sin perdonar, dándole la potestad apostólica de perdonar pecados. Poco antes de esta situación también apareció cuando Jesús estaba sentado a la orilla y Pedro ahí, los apóstoles ahí buscando, salieron a pescar buscando qué conseguirían. No habían pescado nada toda la noche. Llegan y Jesús le dice, avienten las redes a tal lugar. Y entonces hasta se les estaba hundiendo el barco de tanto pescado. Y ya por último, cuando Jesús estaba por subir al cielo, los convoca en el Monte de los Olivos, en donde hay ahorita una capilla llamada la Ascensión, que por cierto se dice que en esa capilla hay una huella de Jesús donde pisó antes de subir al cielo. Le da las últimas instrucciones que se bauticen a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pero que no salieran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Mientras esperaban que llegara el Espíritu Santo, es Simón quien se acuerda de que ya no son 12, ya que Judas acababa de colgar. Y vemos en el capítulo 1 del Hechos de los Apóstoles que Simón Pedro toma la decisión de que tenían que completar el número 12. Ejerciendo su autoridad, menciona a los apóstoles que era tiempo de escoger a alguien que sustituyera el lugar que Judas Iscariote dejó vacío cuando se suicidó. Además de los 12 apóstoles, había otro grupo llamado los 70. De este grupo conocido los 70, se escogieron 2 nombres, Justo y Matías. Después de hacer oración, se escogió a Matías. Pero fue Pedro quien tomó la iniciativa como ejerciendo su cargo como primer papa de la iglesia.
Ya posteriormente, cuando el evangelio llega a Samaria y mucha gente estaba abrazando el evangelio en Samaria y llega Felipe el apóstol y bautiza a algunos de ellos. Simón Pedro hace una visita pastoral también ahí y se encuentra con Simón Mago. Simón Pedro, ejerciendo su obligación papal de intervenir cuando hay herejías, confrontó a Simón Mago. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles y muchos otros escritos posteriores. Este fue apenas el primer conflicto de muchos que tendrían Simón Mago y Pedro. Después se nos dice que Simón Mago huyó de Samaria. No menciona, posteriormente se nos menciona que Pedro estaba en la casa de un Simón Curtidor en lo que ahora es la Yafo antigua, un suburbio anticuadísimo de lo que ahora es la ciudad de Tel Aviv. Mientras ahí estaba Simón Pedro haciendo oración en la azotea, tiene una visión. La visión le dio a entender, según alegoría usando alegoría de animales puros e impuros. En esa visión Dios le hace saber que ya es el tiempo en que los gentiles debían ser incluidos a la iglesia. En ese momento, una persona influyente llamado Cornelio, que vivía en la ciudad de Cesarea Marítima, también a orillas del Mediterráneo. Hoy en día es una hora de manejo entre Cesarea Marítima y Jafo. Pero en aquel entonces era mediodía a caballo. Bueno, mandan llamar a Simón Pedro, un hombre llamado Cornelio. Ya cuando llega a Cesarea, Cornelio ya lo estaba esperando junto con varios invitados a escuchar el evangelio. Mientras estaba hablando Pedro, se recibe el Espíritu Santo justo igual que algunos años anterior, los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Por cierto, se me había olvidado mencionar que inclusive en Pentecostés es Pedro, ningún otro apóstol más que Pedro, quien tomó la palabra para dar la primera predicación después del Pentecostés como jefe de la iglesia. También como jefe de la iglesia, él es enviado a Cesarea, donde ve cómo ocurre otro Pentecostés sobre la familia de Cornelio. Y nos dice a finales de, me parece que es el capítulo 11 o el capítulo 12, no me acuerdo de cuál de esos dos capítulos es, pero del libro de Hechos de los Apóstoles, que Pedro ordena que también se bautice a todos los que estaban ahí. Pasa el tiempo. Ya los gentiles están aceptando también la fe. En este momento, la iglesia deja de proclamar en arameo y empieza a proclamar en griego. Pero también ocurre el movimiento en que los ebionitas, que eran un grupo de fariseos que querían imponer la ley de Moisés, inclusive en la iglesia primitiva, tratan de convencer a los gentiles que tenían que circuncidarse igual que ellos, que los judíos. Esto armó una controversia. Los apóstoles, guiados por Simón Pedro, en vez de seguir el método sola escritura, como hoy hacen los protestantes, que dicen, ¿y en qué parte de la Biblia está? No dice, Simón Pedro no dice, ¿en qué parte del Tanakh está? Ni tampoco dice, ¿en qué parte de la Torah está? Simplemente se convoca un concilio en el año 50 llamado el Concilio de Jerusalén.
en este concilio se decide que la circuncisión y muchos otros elementos de la ley de Moisés ya no eran necesarios. Ahora, habiendo esto ocurrido, pocos años después, se entera de que Simón Mago estaba engañando a gente otra vez, esta vez en Antioquía. Además, la iglesia de Antioquía estaba creciendo grandísimo y llega Pedro a establecer su sede en Antioquía, llegando a ser el primer patriarca de Antioquía y el primer obispo también de Antioquía. Como tal, él ejercía inclusive arriba de la autoridad de Pablo. Pablo actuaba, inclusive los viajes misioneros de Pablo ocurrían bajo la autorización de Pedro. Esto lo vemos, me parece, en el capítulo 13, donde dice, apártanme a Pedro y a Pablo y a Bernabé. Ahora, nos dicen historiadores como Eusebio de Cesarea, que durante el tiempo que estaba Pablo haciendo estos viajes, Simón Pedro estaba en Antioquía confrontando las mentiras de Simón Mago. Inclusive Eusebio de Cesarea nos dice en su libro Historia Eclesiástica, en el segundo tomo, de que, y también nos lo menciona el padre de la iglesia, Clemente de Roma, que durante este tiempo es cuando él llegó a conocer a Pedro, llegándole a Antioquía justo la noche antes de una fuerte confrontación entre Simón Pedro y Simón Mago. Desde luego, Simón Pedro ganó. Desde luego, Simón Pedro ganó la confrontación y Simón Mago huye. Cuando Simón Pedro se entera que Simón Mago huyó para Roma, entonces Simón Pedro nombra como obispo de Antioquía a Evodio y sale para Roma para seguir confrontando a Simón Mago. Esto está en varios documentos patrísticos y en historia de la iglesia. Estando ahí en Roma tuvo las varias confrontaciones. Así es, de esta es la manera en que llegó el papado a estar en Roma. Ahí se establece entonces el papa justo afuera de la ciudad de Roma, en Mons Vaticanum, que en aquel entonces aún no era parte de la ciudad de Roma. Aún no era ninguna de las 7 colinas sobre la cual Roma se fundó. Estas 7 colinas, por lo tanto, no incluían Mons Vaticanus porque no era parte de Roma. Y ahí tuvieron sus varias confrontaciones Simón Pedro con Simón Mago. También ahí, en el año 67, Simón Pedro es arrestado, enjuiciado, ya que Nerón tenía prohibido que se ejerciera el cristianismo, ya que el cristianismo, entiendas el catolicismo, no estaba dispuesto a aceptar que el emperador romano sea declarado Dios, como lo exigía el emperador Nerón. Pues en el año 67, Nerón decide que había que darle muerte a Simón Pedro. Pero Simón Pedro, no sintiéndose digno de morir, igual que nuestro Señor Jesucristo, pidió un pequeño cambio. Nerón había decidido crucificar a Pedro, ya que Jesús había sido crucificado, como una burla del evangelio. Pero Pedro decide, ya que yo no soy Jesucristo,
no merezco morir como él. Si me vas a crucificar, crucifícame boca abajo, como señal de que soy inferior a mi Señor Jesucristo. Hay muchos que niegan la presencia de Pedro en Roma. Una, porque Pablo no menciona a Pedro en su carta de los apóstoles. Y otra, porque creen que no hay evidencia bíblica de Pedro en Roma. Pero estas respuestas son fáciles de explicar. Cuando Pablo escribe la carta a los romanos, él en varias partes deja claro que él estaba a punto de ser enjuiciado. Sabemos que entonces tanto Pedro como Pablo estaban en la misma celda cuando Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos. Siendo que Pedro estaba en la misma celda que Pablo, ¿qué necesidad había de que Pablo mandara saludar a Pedro en Roma cuando Pedro no estaba ya con el resto de la comunidad, ya que estaba igual con que él en la celda? Estaba aquí Pablo escribiendo la carta y Pedro sentado a un lado, por así decirlo. Y también vemos en las cartas de Pablo, perdón, en las cartas de Pedro, donde dice, mando saludos desde la Babilonia. La palabra Babilonia, en tiempos apostólicos, la ciudad de Babilonia ya no existía. La ciudad de Babilonia había sido destruida aproximadamente ya casi 600 años antes. Ya llevaban 600 años sin que existía una ciudad llamada Babilonia. Entonces, aquí, ¿de qué Babilonia está hablando Pedro? Está hablando de Roma, ya que Roma cometía algunos abusos similares a los abusos que cometió Babilonia contra los judíos. Roma lo estaba cometiendo contra los cristianos católicos. Ahora, cuando muere Simón Pedro crucificado boca abajo, la iglesia decide nombrar a Lino, uno de los discípulos de Pablo, como sucesor de Pedro. Y de él hablaremos en el próximo episodio de biografías papales. Aquí en este momento cabe mencionar la iconografía que aparece con Simón Pedro, porque es importante que entendamos y conozcamos estas iconografías y lo que representan. Veamos. Simón Pedro se le suele poner con una cruz boca abajo. Muchos protestantes nos juzgan por el hecho de tener una cruz boca abajo, porque en el mundo del esoterismo es una forma de burlarse de Dios. Y es la interpretación que los protestantes toman por conveniencia. Sin embargo, para nosotros, como católicos, nosotros no hacemos caso de los brujos ni de los hechiceros para creer ese cuento de que una cruz boca abajo representa al diablo. No, señor, una cruz boca abajo no representa al diablo. Eso es un invento de los brujos y de los hechiceros. Yo quisiera saber por qué los protestantes prefieren aceptar el simbolismo que le dan los brujos y los hechiceros y no el simbolismo que la iglesia primitiva daba desde un principio, que es una señal de humildad. Recordemos que Pedro, no queriéndose crucificar normal por no ser digno de ser igual a Cristo, pidió ser crucificado en una cruz invertida. Y esta cruz invertida se le llama la cruz de Pedro y es símbolo de humildad. No es símbolo, no es símbolo ni esotérico
ni oculto como otros dicen. Ahora, otro símbolo en la iconografía de Pedro es el báculo o bastón. En iconografía primitiva, el báculo o bastón representa su autoridad como obispo o pastor de la iglesia. También lo pintan acompañado de un gallo, en referencia de que en Jueves Santo, el gallo le cantó 2 veces cuando él le negó 3. Ahora también el uso más común, el símbolo más común en su iconografía son unas llaves. De hecho, la bandera papal tiene un libro, una corona y unas llaves. Las llaves haciendo referencia al capítulo 16 de Mateo, donde Jesucristo le da la plena autoridad papal a Pedro, diciéndole: yo te doy las llaves del cielo. Lo que ates aquí será atado en el cielo, y lo que ates en la tierra será atado en el cielo, reflejando la plena autoridad que Jesús le dio a Pedro. La corona papal en el Vaticano representa su autoridad que Dios le da. Dicen algunos que también lo ponen con algún libro, haciendo referencia a las 2 cartas que se le atribuyen a él en la Biblia. Por hoy es todo, mis hermanos. Espero les haya interesado y nos vemos en otra ocasión. Bendiciones a todos.